Acompáñanos para acá porque, como lo hemos presentado esta mañana, se incorpora al Buenos Días a Todos Kevin Felgueras. Bravo, Kevin, estamos terrible felices contigo. Yo Kevin, estoy terrible contento. Kevin, estoy terrible contento. Terrible Con felices contigo. ¿Cómo Así era? nomás. ¿El cabezón de agua? ¿Cómo El era? cabezón de agua. Interesante Yo le digo figura. la cabeza de agua y se veía más grande, entonces dije el cabezón de no, agua. obvio, Bueno, sí, está bien. oiga, Kevin, Me molesta te vas a que ir invento palabras. te vas a ir acostumbrando a estas cosas que no te Pero me gusta. me Oye, gusta. ¿cómo fue esta decisión? Porque muchos años en prensa te veíamos en los despachos del Congreso. Años pololeándote. Es verdad, pololeamos harto. Hasta una pata en el poto que ganaste una vez en el Congreso. Sí, patán el poto. Hice de todo en el Congreso. Sí. No algún día les contaré, haré un libro, no sé, pero hice de No es que todo acá en el en Congreso. producción esas cosas no ocurran, ¿ah? Pero Nos vamos a... Esperemos que no sean tan frecuentes. Efusivas. físicas. Sí, no, la verdad es que fue una decisión que conversamos harto. El departamento de prensa siempre va a ser mi casa, pero ahora... Pero era segunda casa. Claro, ahora era un cambio interno, entonces fue mucho más fácil tomar la decisión, el poder estar acá con ustedes. Yo me sentía súper cómodo siempre despachando para ustedes y había que cambiar un poquito de aire. Después de 10 años en el Congreso... 10 Sí, años, 10 años. Kevin, Aunque ¿cómo pasa el sí, tiempo? yo me veo más viejo de lo que soy. Yo tengo solo 32 años. Solo 32. Sí, me veo de 50, no te pero... veo. Qué joven Oh, qué partiste. cagado que estáis. No, qué joven que partiste en el sí. Congreso a los No, pero- 22. A los 22, sí. Yo llegué Pero en tienes diciembre del cara de cabro 2013. chico, cortalano ¿cierto? de- Pero nada mira, mayor. Felipe, que lleva muchos años en el ejercicio periodístico, está, pero con su cuerpo marcado. Por Sí, por la no, desgracia. Marcado por la desgracia, tal cual. Oye, yo conozco a Kevin en la radio ADN. Trabajaron verdad. juntos, En la ¿no? radio ADN trabajaba. Bueno, O sea, yo Kevin trabajaba. era en prensa Y yo Eduardo trabajaba, también. claro, y siempre que Kevin hacía un despacho, todos decían: es bueno Kevin, ¿eh? Es bueno Kevin. Kevin". Decían todos, "Es bueno Y bueno, y llegamos donde mismo, digamos. Estuvimos en el Congreso mucho rato, así que nada, ahora teníamos que cambiar un poquito los aires. Igual, solamente una advertencia a ustedes, los políticos, el dedo de Kevin. Ay, Voy a seguir yendo al Congreso. Voy a ir a verlos. me Voy a estar encanta. constantemente allá, ¿Está avisado? olfateando. Señores parlamentarios, avisados? Como el dedo están del agua y avisados. el dedo de Kevin. Voy a seguir yendo para allá. Así Están que, avisados. Te voy a no, invitar a no viajar sé, en avión. porque varios me despedían la semana pasada. Uy, qué bueno que te vas. Y bueno, no, voy a seguir Qué yendo. bueno que así te que, vas. Sí, porque sí. Kevin golpeaba, se sabía unas papitas, Siempre. buenas fuentes. Pero que esas ¿Va a fuentes revelar algunas acá? las mantenga. Pero por eso vamos a estar yendo a Ya, peleemos el tiro. visitarlos. ¿Quién era el más simpático de todos? Ya no están. ¿Ya no están? Ya no No, están los los más más- simpáticos ya no están, los más trabajadores ya no están, no, mentira. De hecho, es que es bien extraño porque, ponte tú, en el Congreso pasaba que, aunque la gente no creyera, los más simpáticos siempre estaban en los extremos, como que los demás al centro eran los menos buena Moderado. onda y más desconfiados hacia la prensa. Siempre se le vio como un enemigo hasta ¿En que... serio? Sí, hasta el día de hoy. Hay varios que dicen, oye, Bueno, eso no por son algo, todos amigos. por Y algo. está bien, pues sí, para eso estamos. Pero la Así prensa que- tiene que fiscalizar lo que reemplazar. hace. Tal cual. Claro. Y cuando ellos salen a decir, oye, me encanta el café, y resulta que después por detrás dicen, no, el café es una porquería. Sí. Entonces, esos dobles discursos son los que molestan a la gente también. Tal cual, pues así que nada, vamos a estar ahí. Va a estar mi compañero Poirote Escobedo, a quien le mando Poirot. un cariñoso Poirot, saludo. beso. Allá lo va a estar dando todo, la agrupación de prensa. Yo voy a seguir siendo parte de eso, así que me van a seguir viendo probablemente los lunes. Voy a estar ahí dejándome caer en algún momento. Oye, ¿qué estaban haciendo hace un año ustedes? Uy. ¿Se acuerdan? Estaba pariendo un hijo. Estaba pariendo un hijo. Sí, va a cumplir un año esta Pero semana. eso, cualquier año. El año anterior también. Domingo cumple un año esta semana. La Mari una vez al año tiene que parir porque es como parte No, de... ya recuerda, no Porque voy se a toma la contar por vacación. qué, Bueno, pero ya no. Porque el marido se operó. Ya Chile- cállate, Pero que me contaste, retó. pero si tú lo contaste. No lo repitas, que después me peleo en la casa. Sanguchito de palta. Pero si lo contó Galletas ella. Gritón. No, sí. Oye, hace un No, año no se Chile dijera. estaba intentando parir una nueva constitución. Ah, ¿verdad? Pues. Hace exactamente un año, 365 días atrás, estábamos en medio del proceso del plebiscito donde ganó el rechazo, Un día como pero hoy. no ganó cortito, digamos. Fue con ganó, tutti. Sí. fue con boleta. Más del con 60, goleada. ¿cuánto fue? 61. 61.89% en la elección donde ha existido mayor participación ciudadana, o sea, Chile le dijo rechazo a esa propuesta de texto constitucional. Y qué es lo interesante, Felipe, María Luisa, Eduardo, que aunque no lo crea la gente en su casa, estamos en un segundo proceso constitucional que ha aprendido Temporada nada. No ha Oye, aprendido vamos por las nada. mismas, parece. Y la verdad es que yo ayer, revisando esto, por ejemplo, hay movimientos que nacieron para el rechazo. Amarillos por Chile,
Por ser. el movimiento Demócratas por ser. Por ser. ¿Y qué pasó? Ayer sacaron una declaración diciendo, bueno, la verdad es que vamos para el mismo camino y No. probablemente votemos en contra, si es que... Porque ahora las opciones no es apruebo y rechazo, ¿ah? Es en contra o a favor. Sí. Hay que empezar Ahora- a hablar ese lenguaje, pero la ¿Por verdad qué, es que... ¿Por qué se cambió la nomenclatura en contra y a favor? Para Para que no los que antes eran del rememorar, apruebo, no... exacto, para no rememorar lo mismo que vimos, Podrían pero la haber verdad es reciclado que, la publicidad, po. o sea, la verdad es que vamos caminando para el mismo, porque ha aprendido poco, ha sido un proceso quizás un poquito más cauto en las declaraciones y todo, pero si uno va viendo lo que se ha ido aprobando en el texto constitucional, está lo del rodeo, se aprobó la semana pasada que no haya contribuciones, que generó ahí una pelea entre algunos alcaldes y parlamentarios, o sea, la verdad es que nos está convenciendo mucho y ahí, de hecho, Pamela Giles en el Congreso ya sacó su banda presidencial que dice en contra. O sea, ya hay gente que está hablando que va a votar en contra el Ya, pero a 17 ver, de diciembre. te voy a hacer preguntas difíciles, Kevin, Saquemos pero el tú tejido. siempre tienes muy buen análisis. Si un tren sale subió, de ya Arica. subió 6 puntitos, según la encuesta Academ, subió 6 puntitos, pero sigue siendo Sí. débil para que se apruebe. Pero, ¿cuál es el escenario que vamos a enfrentar? Porque, ¿qué es lo que pasa si no se aprueba esta? Nos quedamos, como todos dicen, con la Constitución de Pinochet. Entonces, ¿en qué pie va a quedar el presidente de la República? Porque ahí va a tener que tomar Bueno, una decisión que va a Gabriel ser Boric. difícil. Entonces, finalmente, van a haber acuerdos políticos y se va a llamar a aprobar. ¿Es decisión del porque yo creo presidente? que aquí finalmente va a ganar ¿O del Congreso? la campaña que se haga y si es que los grandes políticos, ¿qué es lo que llamen a votar? ¿Ustedes se acuerdan que hace más de un año teníamos una campaña fuerte del apruebo? Donde mucha gente decía el apruebo va ganando por goleada y solamente iba restando puntos los hechos de que, no sé, Giorgio Jackson se metiera mucho en la campaña del apruebo o que el gobierno quisiera o llamara a aprobar. O algunos eso- actos también que hubo. actos, efectivamente. Recordemos Bueno, la famosa bandera saliendo Tal. de... Bueno, lo de la bandera, lo del constituyente votando en la ducha, lo de Rojas Vade, en fin, fue todo un proceso que al final pasó del apruebo al rechazo. En este caso, habría que darlo vuelta, pero al revés. O sea, la gente que quiere que haya una nueva constitución y que ésta les convenza, van a tener que convencer a mucha gente que hoy ya está decidida en votar en contra, digamos. Ahora, yo creo que en el proceso anterior, mayoritariamente, o sea, quienes tenían la mayoría estaban por un nuevo texto. Hoy Claro. día, quienes tienen la mayoría son los únicos Que rechazaban, estuvieron ese es un buen punto en que también. Bueno. no hubiera un nuevo proceso, porque republicano, más allá que uno esté de acuerdo o no, eso cada uno piensa lo que quiere, digamos en términos estrictos, dijo muy claro, si el 4 de septiembre se rechaza, se acabó el tema y seguimos como estamos hasta ahora. Y ellos fueron los mayoritarios en el proceso actual. Pero cual. te agrego un contra ahí. Pero hay algunos que dicen, y ahí que viene el que más sabe para que nos diga, que si se rechaza esta nueva constitución, pierde la opción presidencial José Antonio Cast. Bueno, lo que pasa es que depende cómo uno lo mire. Le quedan 2 años a José Antonio Cast para poder intentar llegar de nuevo fuerte a la papeleta. Viene otra elección que es la municipal el próximo año. Entonces igual hay varias elecciones donde se pueden Para fortalecer gallito. o caer al piso los republicanos. Ahí va a depender de ellos. El punto es que probablemente María Luisa ya no haya un tercer proceso constituyente. Lo dijo el presidente de la República en No hay una entrevista. espacio, yo también creo que no hay espacio. Pero ¿para dónde podríamos transitar? Porque en el mismo lugar donde partimos no vamos a quedar. Podríamos transitar a donde la derecha siempre dijo que había que ir, que era hacerlo en el Congreso Nacional. Claro. ¿Se acuerdan que en el primer proceso la derecha planteaba que fuera el Congreso el que reformara la Constitución? ¿qué Podríamos dice- llegar para allá. Pero ¿qué dice un sector también de la población respecto a eso? Dice, el primer plebiscito fue clarito de decir que querían una nueva constitución y que no quería que le hicieran los políticos. Claro. Y fue la segunda votación de ese día. Entonces, quienes enarbolan esa bandera, no digo que sea vergüenza, quienes enarbolan esa bandera dicen, pero ¿cómo vamos a terminar si la gente ya dijo que no quería que fueran ellos? Pero claro, ante la baño realidad, que ante la imposibilidad, porque digamos, es bien difícil juntar gente y que hagan algo que a todos nos guste. Siempre va a haber algo que no te va a gustar. Claro. Y a lo mejor por solo una cosa que no te gusta, tú decís voto rechazo. O en contra, o por lo mismo al revés. Es muy difícil que haya un texto que deje a todos conformes, Muy porque difícil. necesariamente tendría que ser un texto muy a medias aguas. Y creo que hoy día la energía está no para medias aguas. Ahora, por eso tal vez la clase política en general, más o menos, estaba de acuerdo con el texto que elaboraron los expertos.
que es como el texto inicial de este De nuevo este proceso, de este nuevo de la proceso. temporada 2. Claro, pero que va a contar con los cambios que el Consejo Constitucional así establezca a través Sí, de claro. sus mayorías, en fin. Entonces, claro, porque ese texto de los expertos de alguna manera representaba lo que hoy día es el Congreso. Claro. Pero el Consejo Constitucional no representa las Ahora, mayorías Había- que tiene el había una Congreso. Es, tesis- es distinto, había una digamos, tesis con que otras decía- mayorías. Había una tesis que decía, si ese trabajo ya se hizo, si se eligieron expertos que representan a todo el espectro político, que fue, digamos, la precuela de esta temporada 2, y que armaron un texto, desde ese texto trabajaron en el Congreso y obviar lo que pasó posteriormente, si es que esto se llegara a rechazar, porque hay un texto de profesionales, expertos en la materia, y sobre eso construir. Porque lo cierto es que algo hay que darle una salida, porque no puede ser que la única gran salida que hubo después del 18 de octubre sea Flanen. Sí. Porque fue Ahora- la única gran salida. Ahora Claro, que no que- hemos tenido fue- ninguna otra respuesta. Claro, la salida a las grandes institucional demandas. fue esa, fue el plantearle a Chile tener una nueva constitución a través de un acuerdo político. El punto es que no sé si la gente está, y bien lo Es que dice por ahí nuestro que- generador de caracteres, no sé si la gente está conectada ya con este tipo de procesos. No está. Probablemente no, probablemente ya está Porque en otra. No hay está, y cosas, ahí, hay ¿cuál es cosas la que te apuran explicación? más, pues a la gente le apura más algo que sea una solución real a su problema de salud, de vivienda, ¿Y de se dieron cuenta que no pensiones. pasaba por la Constitución? Es que no es que no sé, puede que pase o no pase. No soy quien para establecerlo, pero mientras No, tanto pero no- todos sabemos que la Constitución no le va a cambiar Pero mucho espérame. la vida a la gente, no, No. los problemas fundamentales. Pero ¿no? cuidado, ahí no, sí, ¿ah? no. Ahí No es yo, así. yo considero que sí le podría llegar a cambiar, porque finalmente es el Pero marco raya- normativo pero raya a la largo cancha, plazo. po. Ese es el Raya punto, la a cancha. largo plazo. No Pero, es que perdón. si se aprueba la nueva constitución, esto, listo, mañana tenemos mejores pensiones. No, terminar es ese bien a punto. largo plazo. Quiero terminar ese punto. Sí. Yo creo que la gente lo que dice es que una solución hoy día, sea a través de la Constitución, sea a través de una ley, sea a través de una reforma, pero quiero la solución. Dame, por favor, la solución, porque mi viejo está recibiendo una pensión de mierda. Porque estoy en lista de espera hace no sé cuánto tiempo y se murió mi mamá esperando. Porque el sueldo no me alcanza para poder ahorrar y tener una pensión decente a futuro. Porque la educación está mala. No me importa si ¿cómo eso? Que si mientras case ratones, que sea lo que parezca gato. Si es por la Constitución, ok, pero hagámoslo. Pero hagámoslo. Claro. Porque Y hasta ahí- ahora es como compro huevos, se tiran la pelota de un lado para otro. Y ahí, Es un marco Eduardo, regulatorio, Eduardo, María Luisa, Felipe, tenemos el ejemplo perfecto de la reforma previsional. O sea, que es un tema que si salimos a la calle y escuchamos un poquito a la gente, pensiones, salud y delincuencia, son las tres cosas que plantean siempre. La reforma previsional lleva 3 gobiernos. Son tres reformas distintas y nunca se ha podido avanzar y ahora se está intentando avanzar y parece que tampoco va a cuajar. Entonces, al final nos perdemos estos procesos políticos, se gasta plata, que no es un detalle menor. Se está gastando plata en procesos políticos donde no llegamos Plata de todos los chilenos. a nada. Es plata nuestra finalmente, Sí. plata de todos y de todas. Y no se está llegando a nada que cuaje. Y la verdad es que si uno sale a la calle y uno le pregunta cómo se llama la presidenta del Consejo Constitucional a la gente, ni eso. Ya Y aquí esta las falta de conexiones... interés, ¿tú cómo la explicas? Porque que se haya ganado un plebiscito con más de un 80% de los chilenos que quería un cambio de constitución y después esta falta de interés en los dos... Es que, si te das cuenta, ojo. ¿realmente querían un cambio de constitución? ¿Qué fue pasando en el camino? El ¿qué crees tú? primer proceso tuvo un plebiscito, el segundo no. El segundo proceso, el que estamos viviendo ahora, fue un acuerdo político, el acuerdo por Chile que se llamó, pero fue un acuerdo político. Entonces, probablemente desde el origen parte con una desconexión. Y un No sabe- compromiso, y además, un compromiso. poder rechazar para reformar, rechazar Bueno. para mejorar. Una no era que- rechazo. para otra Una que nos elección. una y toda esa... No era rechazo, vaina. porque Sí. cuando era apruebo rechazo, el apruebo ganaba por paliza. Sí, claro. Y yo creo que cuando no se toman en cuenta, creo, y están las encuestas, cuando no se toman en cuenta las propuestas, las normas populares, ¿cómo se llama? Ayúdame. Las enmiendas, las propuestas- Las las normas propuestas que populares, hacía la gente. la comisión, digamos, la sociedad civil. Ah, perfecto. Ya. En el primer proceso. Las propuestas populares Ah, de norma. De norma. Sí. Sobre el tema de, con mi plata no, por ejemplo, Claro. y una serie de situaciones de esa naturaleza, rápidamente se empezó a volcar. Claro. Y se empezó a tomar más en consideración lo de Rojas Paz, lo de la tía Pikachu, lo del tipo que votaba en la ducha, y todas esas formas, Sí. más que el fondo, y ahí se da vuelta. Si tú te recuerdas, se da vuelta eso. Pero quienes estaban por el rechazo no era rechazo.
Claro. Era rechazo para cambiar, era rechazo para mejorar, era con Pero apellido. era para reformar la actual Constitución. No, claro, pero en el Claro. proceso anterior. Ahora, lo que yo sí creo que ahora pesa mucho lo que pasó en el proceso anterior. Yo creo que hay una asociación automática de, oye, mira lo que pasó en el proceso anterior, mira las chambonadas que hubo y ahora quieren lo mismo de nuevo. Yo creo que hay una asociación ahí. Bueno, Ahí y lo está interesante- teñido el Una proceso pregunta, anterior, Kevin. este con el de Y anterior. lo interesante es que en este no han existido chambonadas. Ha sido todo muy por debajo, muy de expertos, Muy en silencio, depende cómo lo por así mires. decirlo. Depende cómo lo mires, porque una de las críticas es que algunas declaraciones de algunos personeros de este proceso de la temporada 2, para cierto sector tiene un equivalente. Porque cuando sale una persona a dar un testimonio, una mirada muy desde su trinchera, dicen que están cometiendo. ¿Cuántas veces nos dijeron, incluso sectores de derecha, callen al profesor? Estaba hablando del representante de republicano, el Al profe Silva. Profesor Sí, Luis Silva, Silva. que al principio tuvo unas declaraciones, entonces varios que se personeros, compararon con la de Stingo. ¿te acuerdas? personeros, sí, pues, personeros de su mismo sector, no del otro lado, que uno podría Sí, esperar claro. que del otro lado por cualquier cosa te peguen, pero de su mismo sector dijeron, callen al profesor porque está diciendo lo mismo, pero al revés. Exacto. Empieza a enturbiar el ambiente. Yo creo que es muy difícil, insisto con mi punto, es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo para escribir algo que nos deje a todos felices. Sí. Sobre todo porque ahora hay mucha pugna de los extremos. Y lamentablemente esa situación no se va a dar. Quizás tomar el actual texto y hacer una reformulación en base a profesionales, quizás tomar el trabajo de la comisión de expertos, la última, y trabajar en base a eso, pero algo se tiene que hacer. No puede quedar ahí en el aire. El punto es finalmente, ese. ¿Qué va a esa pasar energía, ¿no? en 104 días más? Porque quedan 104 días para ese 17 Hoy día se de rechaza, vamos a ver qué O sea, pasa en el hoy- camino porque falta mucho todavía. Tal cual, y tú bien lo dices, hoy si la votación fuera este domingo, Según la encuesta, la verdad es que según las encuestas se rechaza o se vota en contra. Pero quedan 104 días primero para conocer el texto y ahí obviamente el llamado a la ciudadanía es a conocer el texto antes de criticarlo o de cuestionarlo. Seamos honestos, Yo por eso seamos creo- honestos, de los que fueron a votar, ¿quién leyó el texto anterior? Que además era un mamotreto así. Bueno, de hecho, con Y Poirot no Escobedo solamente leer. estuvimos leyendo la Constitución por Y Instagram para que la leer gente y se entender. informara y nada. No, sí. A ver, la gente, todos vamos a votar en el fondo por alguna idea preconcebida claro. que tenemos. Es muy difícil, un texto, sobre todo un texto jurídico, si no se hace en texto simple, entenderlo y valorarlo en su, digamos, No, pero ahí mérito, también va a justa estar el medida. rol de los medios de comunicación, Pero, de Mari, nosotros en estos ocurrió- espacios mismos con pero, Mari, Kevin, en de dar a conocer en fácil lo que se vaya La escribiendo. temporada 1 se hizo insistentemente, pero de verdad. Pregunte usted alrededor suyo, ¿quién leyó la Constitución, el proyecto de Constitución anterior? Nos quedamos en el fondo, digo en general. Hay gente que es muy politizada y la leyó y fue a foro y la discutieron, pero en general, el grueso de la población no. ¿Sabes por qué? Porque hay una desconexión. Sí, Porque pero digo yo y, creo- y la leo y para qué si no entiendo nada, si total igual al otro día esto no Tengo se que ir va a trabajar. Yo Claro, insisto, claro. yo creo que se van a tener que generar los espacios que los vamos a tener que generar los Sí, medios claro. de comunicación, nosotros mismos como matinal, en espacios con Kevin, dando a conocerlo, y yo creo que aquí se va a tener que generar acuerdos entre los gobernantes, entre los partidos políticos, para llegar a acuerdo, porque yo no creo, como bien dice Kevin, Sí. yo estoy de acuerdo contigo, no hay espacio para que se escriba una nueva constitución, ya no lo hay, que lo que le conviene también al presidente de la República es cerrar este tema en su gobierno, y si no, que se van a seguir quedando con la constitución de Pinochet, pero por otro lado se quedan con la de Cast. Claro. No, yo creo que va a tener que llegar a haber unos acuerdos y ahí la Pero campaña decir que se la haga va a ser Constitución es clave. de Cast es un prejuicio. No, pero es que mayoritariamente por sus seguidores, Pero- pues, pero hay un pero prejuicio es lo que se implícito, dice es un hoy prejuicio. día, por eso O sea, se claro, tiene que cuando, llegar a cuando acuerdos. fue la porque tienen elección la de mayoría. estos constituyentes actuales, la encrucijada en la que se iba a ver la izquierda era esa. Si es que aprobaban una constitución escrita por el Partido Republicano, el partido de José Antonio Cast, o rechazaban eso y se quedaban con la constitución de Pinochet. O sea, es el peor de los mundos para Pero te la están izquierda. poniendo, claro, El a la izquierda la punto ponen contra es la que espada. a la gente que probablemente nos está viendo le vale un huevo quien escribió la constitución. Obvio. Mientras la constitución Totalmente, po. le ayude, mientras la constitución solucione los problemas, si la escribió Cast, Pepito, da lo mismo. O sea, y yo creo que para allá tiene que enfocarse estos 104 días de educación cívica, también de interés ciudadano. Tiene que crecer el interés por el proceso político para entenderlo. Y sobre todo, ya empezar a plantearse el plan CEPO.
¿qué va a pasar si es que esto se vota en contra? Que hoy es lo más probable. Y ahí el rol probablemente del Congreso, ese Congreso que tiene un 2% de aprobación, va a tener que ser nuevamente clave. Y allí la importancia de que usted en su casa vote a conciencia cuando va a elegir a parlamentarios o a las autoridades, porque finalmente van a ser ellos los que pueden avanzar o no en acuerdos políticos. Y le insisto en algo, mientras se escribe la nueva Constitución hay reformas, hay cambios que se están proponiendo, la reforma previsional, los cambios tributarios, en fin, y no han avanzado nada. O sea, 10 años en el Congreso estuve, nunca una reforma Mira, previsional, ahí, nunca. Hay otro ejemplo concreto de esta como desafección o de esto que los políticos piensan y la gente piensa. Tenemos la reforma de pensiones. Todos sabemos, yo creo que nadie podría decir que las pensiones, nadie del espectro político podría decir, no sé, las pensiones en Chile son buenas, ¿para qué nos vamos a meter? Todos coinciden No, en que hay el unanimidad. diagnóstico, las pensiones Sí. son malas. Ok, algunos culpan a la AFP, otros culpan al mercado laboral por los sueldos, bueno, da lo mismo. Hoy día está este proceso en un 6% adicional de cotización. Cuando se han hecho encuestas, la mayoría de la gente dice, yo creo que ese 6% vaya a mi cuenta individual. Pero el sector, la política, digamos, el gobierno, dice, no, tenemos que hacer un fondo solidario porque así no podemos seguir. Y por el otro lado, la oposición dice, no, pues esa plata es de los trabajadores, démoselo a ellos. Ahí esa desconexión que se da en el mundo de la política con lo que opina la gente es muy loco, porque Claro. uno podría decir, si escuchamos a la gente, el 6% para los trabajadores. Pero por otro lado, están quienes dicen que no se va a solucionar el problema de fondo. ¿Y cuál sería ese problema de fondo? ¿Las malas pensiones o el tema del FP? ¿Qué El les punto es preocupa que más a alguno? ahí- ¿La FP o la mala pensión? Ahí tenéis que mezclar ambos sentimientos, ¿no? Ese sentimiento personalista que todos tenemos. O sea, si es que yo quiero aumentarle la pensión a mi abuelo, yo le tengo que poner plata a mi abuelo, lamentablemente, porque mi abuelo solo no va a poder. Y es lo que hay que hacer. Yo como nieto lo quiero hacer. ¿Y eso cómo lo hago? Con mi actual porcentaje de cotización. Y eso es lo que se tiene que explicar para afuera. Si yo quiero solamente aumentar mi futura pensión, que todo sea para mí. El punto es que incluso en eso, en la comunicación de las cosas, se extreman las posturas y si es que no es el 6% a solidaridad, se va a acabar el mundo y si es que no es el 6% a... Va a ser mitad y mitad, o yo sea, creo que van a llegar a un acuerdo ahí. Bueno, ¿cuál es el punto? La reforma previsional de Sebastián Piñera, que avanzó un trámite en el Congreso... Dice eso mismo. Dice 3 eso. y 3. ¿Y por qué no llegamos a eso? ¿Y por qué no se avanza ahí? ¿Por qué no se le coloca, se patrocina el proyecto del gobierno anterior? Si la cosa es sacar una reforma Claro. o la cosa es que lleve la firma. Porque no es política pública, es política. Es política. Es política. Es simplemente política y por eso existe esta desconexión. Po. Por eso es que el enchufe está no está a la corriente. Claro. Los políticos no están enchufados Mira. a lo que la gente está, lo Felipe, que la gente siente. Probablemente